Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes. Es un placer saludarles y le darle las bienvenidas a este espacio en el que haremos un análisis de Casas Muertas de Miguel Otero Silva. Soy Lucía Cabral y acompañada de Leslie Borja, coordinadora y monitora del Club del Libro Leslie. Bienvenida, Leslie, ¿cómo estás? Bueno, aquí feliz de estar otra vez con los internautas, que les llamo, o los literautas también, ¿no? Eso es Excelente. yo no sé si la palabra existe, pero como el diccionario nos lo permite, entonces vamos a ver cómo vamos en esta aventura que estamos ya por nuestro cuarto libro. Que Excelente. sí, 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 sí. sí. Bueno, yo quería introducir que dentro de la literatura que hemos leído hasta ahora ha sido del siglo XXI. Hemos pasado de un autor colombiano, Héctor Abad, luego a un chileno, Luis Sepúlveda, y ahora después de una solicitud de nuestros participantes en el Club del Libro de Leslie, estamos incursionando en la literatura venezolana, especialmente con este autor, ¿verdad? Miguel Otero Silva. Eh, Ujú. si me permites, Leslie, antes de comenzar y hablar un poco de lo que es la novela y, bueno, y otros detalles, hacerles a los oyentes un pequeño resumen de este autor que es bastante importante. Es un poeta, narrador, político y comunicador proveniente de la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, en Venezuela, en el año de 1908, es que él nace y muere en Caracas en el año de 1985. Escribió otras obras interesantes como La fiebre, La muerte de Honorio, Oficina número 1, Cuando quiero llorar, no lloro, Agua y Cauce, así como más de 25 poemas y una gran cantidad de documentos. Tuvo 3 hijos que aún viven y se casó con María Teresa Castillo, quien también murió en el año de 1985. Ganó los premios nacionales de literatura, Premio Lenin de la Paz, Género y Corriente, novela realista. Está considerado uno de los escritores más importantes de Latinoamérica del siglo XXI. Estoy ahora recordando, Leslie, que esta es una literatura obligatoria, no sé ahora, pero sí en la época mía, pues era obligatoria en el liceo, en este caso en los institutos donde nosotros cursábamos, y eso se debía a su gran importancia y relevancia, ¿verdad, Leslie? Sí, 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 claro. En la novela, en este caso la novela venezolana y en particular esta Casas Muertas fue, como dice Lucía, de gran interés en aquel momento por los hechos que narraba. Recuérdense que estamos en un periodo histórico bastante interesante y nosotros pertenecemos no quiero a una Venezuela diferente. En este particular hay lectores que nos han dicho que habían leído cuando eran muy jóvenes este libro y ahora han visto otras cosas que vamos a comentar hoy, ¿no? Entonces, claro, va a depender mucho del momento histórico, del momento y de nuestro momento que hemos escogido para leer este libro. Es Sí. verdad, porque el libro trae consigo mucha información que en cada momento de la historia pues se interpreta de una manera diferente. La verdad que yo lo leí en su época y a mí me encantó, pero tampoco no le vi lo que le he visto, la trascendencia que le he visto actualmente, ¿ok? Entonces, ¿por qué escogimos este libro en su inicio, en esta Bueno, lectura? como la literatura venezolana realmente para muchos, y en ese caso han dicho que no está proyectada al igual que pudiera ser la literatura argentina, la literatura colombiana, la literatura de Ecuador, o quizás Panamá, o la mexicana misma, que tiene, o la peruana, que también tiene a Mario Vargas Llosa como un expositor, ¿no? Nosotros, esta es mi opinión muy personal, hemos estado fuera del marco eh, institucional y también literario. Y eso es una de las cosas que comentan los autores recientes. Hay una profesora en la Universidad de Barcelona que explica esta información. Se conoce un poco más la literatura de Rómulo Gallegos, pero Rómulo Gallegos también es del siglo XX.
igual que Miguel Otero Silva, Canaima, Doña Bárbara, que tuvo una proyección y nosotros no, tenemos ese estereotipo. Las mujeres nos llaman Doña Bárbara porque somos unas mujeres fuertes, ¿no? Sí, Entonces se conoce bastante la narrativa, que es un escritor que lamentablemente pues no recibió premios como el premio Nobel, pero tiene eh, Canaima, Sobre la misma tierra, eh, a novelas que son bastante interesantes. Y sí, hemos escogido esta particularmente porque es bastante interesante desde el punto de vista de significado y porque nuestros lectores así lo sugirieron. Ahora, ¿qué significa entonces las casas muertas? ¿No? ¿Qué ujú. significado le ¿Qué, podemos dar a casas muertas? Uh-huh. qué En refleja, este, sí, las casas muertas en este caso? casas muertas. En la literatura hay mucha, la palabra de lo que es la casa, el significado de casa significa hogar, regreso, tranquilidad, patria, en fin, tiene mucho significado. Y hay muchas novelas como La Casa Verde, Casas Muertas, la misma novela de la hojarasca, que no tiene nombre de casas, pero refleja ese tipo de situación. Y en este sentido, las personas que estamos fuera de Venezuela y que estuvimos en Venezuela, también vamos a reinterpretar este título de Casas Muertas. Entonces, fíjense que es casas, ¿qué significa para mí casas y por qué muertas? ¿Ve? Claro. Ujú. ¿Qué es lo que tú crees en este caso? Mismo casa parece como nuestra patria, ¿no? Nuestro terruño, nuestro lugar de estar. Sí, es así. También pudiera ser parte de, como dice Lucía, lo que significa la patria. En el cuento de Casa Tomada, que es excelente y que quizás es más conocido en la literatura argentina de Cortázar, Sí, Casa Tomada, muchos de ellos dicen que representa a la Argentina y sobre todo en una época bastante similar a la que se refleja en el libro, y es un sentimiento que se ve cuando Cortázar dice que no le estaba llegando la literatura, que él acostumbraba a la literatura de acá de Europa, ¿no? sí, Precisamente por los avatares que tiene la dictadura. Entonces tenemos una situación que en América, en la literatura hispanoamericana, ha sido bastante magnificada, como son las dictaduras, que es otra cosa que está longitudinalmente presente dentro de la novela, y cronológicamente representada dentro de la novela. ¿Sí? claro. Entonces, No, lo que te quería acotar, perdona, Leslie, que ella está escrita en el año 1955, ¿verdad? Cuando en el tiempo de Marcos Pérez Jiménez, pero el relato nos lleva al año de 1928, ¿no? En ese tiempo de la dictadura gomecista, que es lo que nos está diciendo ahora. eh, bueno, que hay varios tiempos de dictadura, pero que en el relato este de Casas Muertas está dentro del año sí, 1928. Uh-huh. qué cosa tan curiosa, ¿no? Se escribe en el 56, es premio de literatura, refleja, había una dictadura, como bien explica la de Marcos Pérez Jiménez, Uh-huh. y también refleja todos los movimientos que se dan precisamente en la ciudad de Ortiz, en un pueblo que se niega a desaparecer, pero que al final sus habitantes sufren una pandemia que también se está viviendo desde el punto de vista cronológico. Entonces tiene mucho significado. El nombre, la situación que refleja con la pandemia, que es en este caso la malaria, y como le digo, de nuevo los regímenes autocráticos que ha tenido Venezuela, que empieza con Gómez, se llega a la democracia, pasa por la dictadura de Pérez Jiménez, llega Sí. el fenómeno de la dictadura, de la democracia, y finalmente pues estamos en este régimen narco, sí, sí, que es un régimen que no es democrático. En este caso, ilustra cómo los pueblos de Latinoamérica estuvieron sometidos a esos falsos progresos y a una modernización, ¿verdad? Desigual,
que también que se está viendo actualmente, que parece que las cosas van progresando y al final hay una desigualdad, bueno, que no, que es lo que refleja, bueno, la parte de pobreza en cada uno de los pueblos que se refleja en Casa Muerta. Sí, entonces es importante que nosotros cuando estemos leyendo veamos el espacio histórico y geográfico, que para mí es un espacio longitudinal, empiezan en 1914 y nosotros lo podemos proyectar, y de hecho hay algunas situaciones que pareciera cuando estamos leyendo que tenemos que decir, pero bueno, esto se parece a lo que estamos viviendo actualmente en Venezuela, y eso es la importancia de la literatura, que te llega a que el lector reflexione, y de ahí también por qué la novela tiene tanta vigencia. Es verdad. Sí, y ¿cuál es la idea principal de Casas Muertas? La idea principal de Casas Muertas, yo creo que es llevarnos en este momento, es llevarnos a reflexionar qué significa para la gente que está en la diáspora, que son ya en estos días me dijeron que estábamos cercanos a 7 millones, lo que significa en este caso la casa, nuestra patria, para Sí, cada uno de nosotros, tanto los que estamos fuera como los que estamos en los que están dentro del país. Porque, como tú dijiste, el deterioro no solamente humano, sino también social, económico, se está viviendo, sí, y es una realidad que está presente también en la obra, ¿no? sí, bueno, es verdad. Tiene muchas lecturas, tiene muchas lecturas. Mucha. Es como un paralelismo, ¿no? Cada vez que estamos leyendo la lectura, lo estamos asociando directamente con la situación actual en la que vive Venezuela y en la que vive, bueno, Venezuela en todos los aspectos y muchas partes de Latinoamérica, ¿no? El hecho de la enfermedad, lo que acabas de decir, como la pandemia, ya estaba el paludismo, la pobreza la hambre que sufrían muchas personas, la parte militar también, el que no se podía expresar adecuadamente porque podía ser castigado. Es decir, hay un sinnúmero de paralelismo que nos sumergen y nos hace reflexionar mucho, es decir, que nos adentra dentro de la novela. En esta novela hablan de un pueblo, ¿no? El pueblo llamado Ortiz. Eso nos Sí, queda queda en los llanos, ¿verdad? Los llanos centrales de Venezuela. sí, queda en la parte, sí, donde está el estado Guárico ahorita, el estado Guárico, que llegó a ser capital de Venezuela. Ortiz llegó a ser capital de Venezuela. Y indudablemente que lo que se narra en la novela, que también es el paso de una Venezuela agrícola, que la gente va dejando los poblados o los Ujú. pueblos para buscar lo que eran en nuevos horizontes, Sí, que es lo que trae el petróleo, ¿no? Por lo que refleja el petróleo. Y en esa novela se empieza a dar ese tipo de situaciones que se van a continuar posteriormente en la parte de Oficina número 1, que es nuestra próxima novela. Sí. exacto. Y bueno, para ilustrar un poco a nuestros oyentes, les voy a describir un poco a los personajes y entonces así podemos adentrar un poco de la historia. Dentro de los cuatro principales, bueno, digo Carmen Rosa, una joven que vive con su madre Carmelina y su hermana Marta y ayuda a su madre en su tienda y es maestra ya cuando es adulta. Cuando era niña le gustaba siempre ir a las clases, estaba atenta, era estudiosa, curiosa, es de buena familia, creyente, perseverante y terca, mejor dicho, terca, determinada y a reconstruir la ciudad donde nació, incluso cuando estaba en ruina. Ella es la novia de Sebastián. ¿Cuál es la importancia de Carmen Rosa, Leslie? Carmen Rosa tiene una simbología dentro de la novela o de Miguel Otero Silva, porque en este caso, como le dije antes, va a representar el progreso, ¿no? Va a representar el progreso. Y recuérdense que el jardín, todo el pueblo estaba derruido, devastado por el hambre, la miseria, las penurias que se estaban viviendo en cuanto a la enfermedad. Y el jardín de Carmen Rosa era siempre, ella lo cuidaba.
y también cuando Carmen Rosa decide dejar Ortiz, es la persona que tiene, es como la visión hacia el progreso. Ella dice, yo me voy, yo me quiero quedar en este pueblo. Entonces es una persona que bastante emprendedora, por eso es la maestra del colegio, y se va quedando sin niños porque los niños se mueren, ¿no? Entonces Sí, vamos a ver qué pasa con Carmen Rosa en la parte 2 de la novela de la- Oficina de... es verdad. Es importantísimo porque Carmen Rosa no muere en esta novela. Carmen Rosa continúa en la próxima que ya estamos iniciando. Bueno, hablo de Sebastián Acosta. Era el novio de Carmen Rosa. Es un joven fuerte, atlético, de piel morena, simpático, valiente, alto y ancho. Él tiene el deseo de ayudarla a reconstruir la ciudad donde nació Carmen, pero el deseo de justicia contra la dictadura lo lleva a luchar. Él muere a los 24 años con una enfermedad llamada hematuria. Sebastián también tiene mucho que ver dentro de la novela, ¿verdad, Leslie? Sí, sí, es una novela que sin ser una novela romántica, porque de nuevo conseguimos aquí uno de los temas que siempre ha tenido la literatura, el amor, la muerte. Este es un noviazgo que se termina por la muerte de Sebastián. Y si bien recordamos cómo inicia la novela, empieza con el entierro de Sebastián. La Mm, primera frase dice, esta mañana enterraron a Sebastián. El es padre verdad. Pernía, que tanto afecto le profesó, se había puesto la sotana menos surtida, la de visitar al obispo, y el manteo y el bonete de las grandes ocasiones. Un entierro no era acontecimiento inusitado en Ortiz. Por el contrario, ya el tanto arrastrarse de las alpargatas había extinguido definitivamente la hierba del camino que conducía al cementerio, y los perros seguían con rutina mansedumbre a quienes cargaban la urna o que les precedía señalando las rutas mil veces transitadas. Pero había muerto Sebastián, cuya presencia fue un brioso pregón de vida en aquella aldea de muertos, y todos comprendían que su caída significaba la rendición plenaria del pueblo entero. Si no Imagínate. logró escapar de la muerte, Sebastián, joven como la madrugada, fuerte como el río en invierno, voluntarioso como el toro sin castrar, no le quedaba a los otros habitantes de Ortiz, sino la resignada espera del acabamiento. Este es los dos primeros párrafos, y aquí nosotros entonces empezamos a ver cómo es la narrativa tan densa, interesante de este sentimiento que se vive en el pueblo con la muerte de Sebastián. De Sebastián. Sebastián, Sí, 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 contigo. Sebastián. Tiene un nombre que también es el patrono de muchos, por ejemplo, Sebastián es el patrono de Maracaibo también, Sí, ¿sí? Entonces tiene una connotación, vamos a decir, religiosa bastante interesante, porque fue muerto muy joven, y eso es lo que toma también de la religión Miguel Otero Silva. Entonces, la novela tiene, bueno, tiene sus cosas importantes, tiene notificación que él hace a la iconografía religiosa, es sí. eso, ¿no? Es Sebastián, ¿sí? Porque es bien interesante. Y también cuando estemos ya vamos a ver cuál es el papel de Sebastián. Oh, Sebastián fue un chico muy joven que se alistó en la lucha contra la dictadura. Y ujú. entonces hay un texto también que lo tengo por aquí, que dice que él no es que él quiera irse, sino que él se va a alistar para luchar. Lamentablemente, la enfermedad lo diezmó. Lo llevó, que es la hematuria. Sí, Bueno, la verdad que él representa esa lucha, ¿no? Del pueblo para con la dictadura de ese momento, las injusticias que representaba la historia en ese momento, y ahí está él como joven
y como una persona que, aparte del romance que tenía con esta Carmen Rosa, pues también representaba la lucha contra lo que era la dictadura. ¿Verdad que es un personaje bastante admirado aquí dentro de esta novela? Y Carmelita, en este caso, que es la mamá de Carmen Rosa y Marta, su carácter es de una mujer amable y bondadosa. Le gustaba ayudar a los más necesitados. Ella está encargada de la tienda de la Escuela de Plata. También un Okay. personaje importante, ¿no? Sí. Porque ella también como que representa la parte caritativa, la parte que quiere ayudar, y además creo que continúa con Carmen Rosa ese camino, ese camino que Sí. viene en la segunda. Sí. Hay Eh, un personaje que Lucía, que no se nos puede olvidar, sí, que no es, que es importante porque Miguel Otero Silva dice que en todas sus novelas hay una denuncia, y esta es una novela de denuncia, y uh-huh. es el general Cubillos, Ok, que es en la representación del alguacil, del prefecto, lo que es ahorita, y que utiliza el abuso de poder y también incita a una joven que se mantiene fiel para que se le entregue, y la muchacha pues, no hace ese tipo de situación. Y también tiene mucho que ver con el encarcelamiento de Pericote, y solamente él ponía preso a los estudiantes, y solamente pues había un destino que es el lado que Miguel Otero Silva, que también fue preso durante la dictadura, que era la muerte, el latigazo y un entierro anónimo en la sabana. Sí, muy importante eso. muy importante. Bueno, y la otra, por decir alguien más, Berenice, una mujer que fue determinada, justa, amante de la paz, es también profesora de la Escuela de Ortiz, es la señorita Berenice, quizás la persona más importante de la infancia de Carmen Rosa, quien siempre se sentía muy orgullosa de educarla, pues Carmen Rosa tal vez por su origen curioso era una niña más sobresaliente en la clase, y ella fue la que ayudó a que mismo Carmen Rosa fuera esa maestra cuando ya fue mayor. Berenice Mm, también tiene su relevancia, ¿no? En relación a esta sí. novela. Te pregunto ahora, ¿cuál es el final de Casas Muertas? Bueno, esta es una novela que, como digo yo, tiene un principio, es circular, como empieza, termina. Ajá. ¿Y cómo termina la novela? Para no utilizar la memoria, porque es importante cuando nosotros estamos leyendo, y esto se lo recomiendo, empezar por fijarnos cómo empieza la novela y cómo termina. ¿Cómo termina? Si dijimos que empieza por el entierro, el capítulo 12 es Casas Muertas. Y el camión lleva a Carmen Rosa a ver la situación que se está presentando en ese momento, y sobre todo hay lo que ella ve, los restos deformes de aquellas personas que están quedando en Ortiz. Y es triste y es fuerte. ¿Quién no tenía llagas en Ortiz? Aquellos tres hombres, Pedro, Esteban, Moncho con el tendón del pie izquierdo, Evaristo con la pierna deforme y tumefacta, eran los supervivientes maltrechos de la inacabable tormenta de fiebre y de miseria, de encarnazada fatalidad que había arrasado la hermosa ciudad de Ortiz. Carmen Rosa los miró por última vez, con compungido amor de hermana, cuando ellos dejaron un instante de contemplarse las llagas para agitar las manos y decir buen viaje. Así está, cuando el camión pasó frente a la última parada y enfiló hacia la sábana parda, dijo, qué espanto, Dios mío. Qué espanto, respondió Carmen Rosa. Qué espanto, respondió Olegario. Y Rupert, el trinitario, aceleró el camión y canturrió una canción de su isla. Sofía went to Maracaibo. Bye bye, Sofía. Entonces, esto es de nuevo un final, no un final feliz, ¿no?
Sí, sino que nos lleva a un final abierto para dar cabida a lo que viene después. Y el uso del inglés aquí a través del Trinitario nos explica esa, dos momentos que se van a vivir en la sociedad venezolana y que algunos han dicho pues que tiene mucho que ver con la aparición del petróleo, que es que tenemos pueblos muy pobres y los pueblos un poco más desarrollados, que es lo que vamos a ver en el devenir. Entonces, esta es una novela que realmente nos lleva a reflexionar por cada una de las características de los personajes. Y como tal, nos lleva a pensar por qué Carmen Rosa se va del pueblo. ¿Qué busca Carmen Rosa? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima novela de Oficina número 1. Pero es que les invito a leer con acuciosa y con interés y que sobre todo que hagan las reflexiones. Tengo por aquí, por ejemplo, un párrafo que es importante. Qué hermosas fueron vivas aquellas casas muertas, dijo uno de los jóvenes presos de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y otro le replica, ¿será necesario levantarlas de nuevo? Entonces, tiene mucha, como tú dijiste, paralelismo en Venezuela, en la situación que estamos viviendo. Yo creo que deberíamos sentarnos, escoger el párrafo que más nos ha llamado, y yo entiendo que hay gente que le ha paralizado un poco y se dice, pero esto fue escrito, ¿cuándo fue escrito esto? No es una novela profética, sino que la literatura tiene ese tipo de conexión que es llevarnos a nosotros a pensar y a reflexionar. Pero esto se parece y no es, como te digo yo, que no estén diciendo que iba a suceder en el 2021 o en lo que está pasando en Venezuela, sino que, como dice Miguel Otero Silva, es bien interesante cómo las realidades se parecen. Okay. Otro párrafo que es sumamente interesante, a ver si lo consigo por aquí. Está Berenice, ok. Ya. Yo no vi las casas, no vi las ruinas, solamente vi las llagas de los hombres que se están derrumbando como las casas, como el país en el que nacimos. No es posible soportar más a este país. Se lo han cogido 4 bárbaros, 20 bárbaros, a punta de lanza y látigo. Se necesita no ser hombre, estar castrado como los bueyes, para quedarse callado, resignado y conforme, como si uno no estuviera de acuerdo, como si uno no fuera cómplice. Como si uno fuera cómplice. Esta es una de las frases que más me ha gustado, uy, porque tiene... es fuerte, ¿verdad, Leslie? Porque es una de las frases como, como de llamado a la acción, a la acción en su momento, ¿no? Porque como diciendo, quién no puede decir cosas, revelarse, actuar cuando hay una situación tan dramática o tan desoladora, en este caso, como lo que estaba viviendo ese pueblo de Ortiz? La verdad que, y eso fue lo que hizo que Carmen Rosa buscara esa perspectiva de un mejor horizonte, irse en otra dirección a lo que el pueblo estaba sufriendo, pero que es una realidad que sufrió muchos años bueno, hasta ir evolucionando, una evolución que al final parece evolución, pero siempre quedando en el retraso, siempre quedando en Sí, el retraso, la verdad. sí. Yo Y de verdad sí, dime. perdón, hay que ya está otra frase para que utilicemos la reflexión. Yo me di hoy a la tarea de estar buscando las frases que a mí me llegaron y las cuales tuve que cerrar el libro, respirar y decir, pero bueno, ¿qué es esto? Y si a mí me pasó, me imagino que a otros también les puede pasar, y yo creo que la vigencia es importante. Los que mandan son 4, 20, 100, 10,000, pero los otros, los que soportamos los planazos y bajamos la cabeza, somos 3 millones. ¿Mm? Yo sí creo que se puede hacer algo. Yo no soy un iluso ni un poeta de pueblo, sino un llanero
que se gana la vida con sus manos, que ha criado becerros, que ha domado caballos. Muy bonito. Sí. Muy Acuérdate bonito. que él era poeta. Y si esta literatura para nosotros que estamos, y a veces decimos, bueno, pero eso no nos iba a pasar, no, eso a nosotros no nos iba a pasar. Y aquí está, yo no me atrevo a decir que proféticamente, pero sí es una situación en la cual se ve la trascendencia de la novela. Y otra cosa, Lucía, que te quería decir, cuando estaba viendo por acá las situaciones, me llama la atención que esta novela se presentó como obra de teatro en el 2020 con Javier de Vidal en el Teatro de Chacao. ¿Cómo la dejaron pasar? No lo sé, porque la censura del régimen debe también haber prohibido, o a no ser que hayan otras situaciones, aunque no estén leyendo los mensajes que están insertos dentro del libro. Entonces es una fortuna que nosotros hubiésemos podido compartir esta novela y que de nuevo hay detalles que la marcan como una novela a leer, de lectura obligada. Yo no sé si nosotros tuvimos bastante dificultad en conseguirla acá en España, porque lamentablemente esa es una de las cosas que si bien hay que reconocer la literatura venezolana, tiene muchas cosas que, por ejemplo, el Andrés Beloy Blanco, el mismo Rómulo Gallego, otras novelas que vamos a comentar, que País Portátil de Adriano González León, que también es sumamente interesante. Pero este fondo editorial es muy difícil conseguirlo. Sí, Entonces, a nosotros nos costó y afortunadamente después de los 25 años, pues los libros salen a la luz pública y salen en PDF, pero no es lo mismo tenerlos como a mí me gusta tener mi libro y volver y parar y reflexionar sobre lo que es sí, la situación. como que deberíamos, por lo menos aquí en España, esta literatura, intentar tener una mayor cantidad de ejemplares, mismos en las bibliotecas. Yo particularmente también fui por la otra, que es oficina número 1, y bueno, si había uno o dos, ya estaban fuera y no los podíamos tener. La verdad que es lamentable, pero bueno, es una cuestión de intentar también cada lector querer leer el libro. ¿Verdad que los invitamos a que participen en las lecturas para que de alguna manera se involucren y vean cuánto se aprende, ¿verdad? Cuánto se aprende en cada uno de los temas. En este caso, Casas Muertas, en situaciones muy semejantes con lo que vive actualmente Venezuela y muchas más otras novelas que seguiremos mencionando. ¿Alguna otra reflexión en cuanto a esta novela? Sí, lo importante, como digo yo, para los lectores que nos oyen es que una recomendación, lean primero el libro, no se vayan a ver los resúmenes, porque no es lo mismo, no es lo mismo, y se lo digo por experiencia propia. Lo que dice un autor, lo que dice un escritor, es lo que a nosotros nos llega a la novela. Y en este momento, Miguel Otero Silva, que fue aparte de eso, excelente escritor y periodista, autor de La Mancheta del Nacional, por la cual muchas veces el periódico estuvo cerrado, y muy conocedor de la política social de Venezuela en ese tiempo, y sobre todo cómo la gente, a través de lo que él, como su vivencia, fue castigado y estuvo preso en la dictadura. El lector otorga intensidad a la novela desde las primeras frases que tenemos y que ya les leí. Y entonces nos van creciendo las emociones y eso es nuestro sentir. Y sobre todo es que, como yo digo, ¿cuál es la trascendencia, la importancia, la vigencia? ¿Tiene vigencia? Sí. Es como para seguir analizando si tuviéramos un público abierto, qué significa casa, qué significa muerta, porque el pueblo se despuebla,
Ortiz de Puebla, cuál es esa situación que se va a vivir en Venezuela para algunos muy fortuita, muy buena, que fue la aparición del petróleo, para otras no tan buenas, porque Venezuela dejó sus productos tradicionales, que la agricultura, y esos pueblos se quedado vacíos a raíz de crearse los campos petroleros. Entonces, habían dos Venezuelas que estuvieron por mucho tiempo ahí. Entonces, mucha gente no le preocupaba nada de lo que estaba pasando. Venezuela era Caracas o era Maracaibo, que era o era los campos petroleros, pero los campos petroleros estaban produciendo petróleo. Entonces, es una de las cosas que vamos a ver en esta atmósfera, que es lo que el escritor nos va con su clima, con sus conflictos que se presentan, la toma de decisiones que tiene que hacer Carmen Rosa, buscando nuevas oportunidades de vida y buscando pues nuevos horizontes, lo que lleva a que la novela tenga vigencia en este momento. No ha pasado de moda. A veces vemos cosas y dicen, pero ya esto como que está en desuso. No, esta novela, por la forma como está escrita, es de lectura obligatoria. Excelente. Okay. Tenemos ahora la novela a seguir, Oficina número 1, que los invitamos a que nos acompañen en la lectura conjunta y que luego tendremos nuestra reunión. Para eso tienen que ir e inscribirse en nuestro grupo de Facebook del Club del Libro Leslie, y en el cual pues de alguna manera participa con nosotros en esa lectura conjunta, el análisis que realizamos al final de la lectura, y luego, bueno, hacemos como este resumen o este análisis para que todos de alguna manera conozcan lo que hemos leído. ¿Por qué escogimos para terminar, por qué escogimos Oficina número 1, Leslie? Bueno, porque hay una trilogía que es en las novelas de Miguel Otero Silva, y si Carmen Rosa aparece en Fiebre número 1, por supuesto que nos quedamos con el gusto de ver qué es lo que va a suceder en ese acontecimiento social que viene dado por el surgimiento del petróleo, ¿no? Que se da precisamente en los campos petroleros, en este caso del Barroso, que se da en el estado Zulia y también en la zona petrolera que está acá, ¿no? Y sobre todo, pues ver los orígenes de nuestra realidad sociohistórica, porque estamos hablando, pues cada quien le puede gustar un tipo de género, pero si nosotros no comprendemos la realidad del país, y en este caso yo defiendo mucho la novela, que como tiene verosimilitud, todos los hechos que narra Miguel Otero Silva sucedieron. La represión de Gómez, la muerte de los muchachos que son estudiantes también pasó, las situaciones de desalojo que se pudieran haber dado en el pueblo, son aludismos que le dan mucha verosimilitud. Y sobre todo es su vivencia, porque como les dije, él tuvo preso y tuvo que ir junto con, hay una anécdota que cuenta que Miguel Otero Silva y García Márquez, que García Márquez estuvo también en una situación parecida y sale del país porque la dictadura le obligó por un escrito que él hizo. Entonces él va a Caracas y hace muy buena amistad con Miguel Otero Silva. Y dicen que ¿cómo se llama? García Márquez toma algunos elementos de Casas Muertas para la gran novela de 100 años de soledad. Eso, pues esa es otra cuestión que cada uno de nosotros tiene que descubrir. Y así pues estos autores, por ejemplo, tienen la facultad de que todos se conocieron y estaban buscando lo que yo considero que es la libertad de cada uno de los países. Colombia, como vimos cuando en la novela de Héctor Abad, el olvido que seremos, está, bueno,
Bueno, la escogimos y no sabíamos lo que iba a vivir Colombia o lo que está viviendo Colombia. Una zona bastante convulsionada y que refleja, como vimos allí, la acción de los paramilitares y cómo matan a Héctor Abad Gómez, el padre. Y hoy precisamente es esa misma situación que llevan el control de la FARC. Entonces, parece que la historia se vuelve a repetir. Entonces, en estas novelas, y esa es la contribución que hacen estas novelas, es darnos a conocer, desde muy bien narradas y con hechos históricos que pasaron, los orígenes de nuestro país. Entonces yo le invito a los padres que están en este grupo y a los no tan jóvenes y a los más jóvenes que lean estas novelas que vamos a ir comentando, de manera que pudiéramos comprender la realidad sociopolítica de Venezuela y de América Latina, porque se dice, por ejemplo, que si somos cómplices, y eso es una frase que aparece allí, pues pareciera que muchas veces nos conformamos con la situación. Sabemos que no todos tenemos algo que hacer en el círculo de influencia, pero si podemos divulgar este tipo de situación y leer para que nosotros nos formemos una conciencia crítica de lo que está pasando. Porque si no, nos cuentan los otros, los vencedores nos van a contar la historia, pero la historia a su manera. A su manera. Insisto que una de las cuestiones interesantes que yo vi en Colombia, lamentablemente nosotros no tenemos ese desarrollo, es el Museo Nacional tiene un ala donde explica, así se contaba la historia, la leyenda dorada, y después con la documentación historiográfica que se hace, así es la historia. Entonces eso es bien importante porque así nosotros podemos formarnos nuestra conciencia crítica y entender nuestra casa, nuestro país, nuestra vida y sobre todo el hecho de ser latinoamericano. Entonces, sí hay mucho que contar, hay mucho que hablar y cada país tiene sus problemas, tiene sus problemas. Afortunadamente nosotros no vivimos los casos de la United Fruit Company, que es la empresa bananera que estuvo en Nicaragua, estuvo en Guatemala, estuvo también en Colombia. Nosotros tuvimos petróleo y esto que no se ve todavía, está el germen de lo que va a aparecer como novela petrolera. Que es Excelente. un género dentro del subgénero, porque la influencia que pudiera tener el petróleo en Venezuela ya se dijo con Arturo Uslar-Pietri, hay que sembrar el petróleo, cosa que no se hizo. Sí, Bueno, Lucía, no sé qué cosa queda por ahí en las sí. No, preguntas. yo creo que ya hemos más o menos cubierto todo lo que es lo de la novela, ¿verdad? Espero que las personas le haya gustado este pequeño síntesis y, bueno, comentarios sobre la novela Casas Muertas. Les invitamos entonces a que continúen con nosotros con la lectura de Oficina número 1, también de Miguel Otero Silva, y espérenos para nuestro próximo vídeo que vamos a hablar también sobre oficinas. Por eso es que los invito a que lo lean, para que cuando nosotros hagamos el análisis y estemos aquí hablando, pues ya tengan un raciocinio y tengan la mente abierta a los comentarios que hacemos y hasta pueden Sí, de alguna manera transmitirnos también mucho más información de valor, ¿verdad, sí. Leslie? Sí, sí, esa es la importancia del club de lectura que pueden ver y eso ya lo vamos a hacer porque allá sí es interactivo, aquí solamente estamos tú y yo, pero cuando estamos haciendo el club de lectura la gente puede interactuar y se presentan situaciones que a lo mejor un aspecto que yo no leí, la otra persona, oye, lo comenté, no importa que no hayan leído toda la novela, interésense en participar porque también escuchando se aprende, escuchando se aprende. Y eso es una de las cosas que tenemos que incentivar. Hagan todas las preguntas que quieran. Tenemos abierto también el correo y la próxima actividad va a ser, como le dijo Lucía, oficina número 1. Ya les iremos anunciando cuáles son los próximos libros y cuáles son los próximos narradores que vamos a invitar a este programa. Bueno, Muchas gracias.
Claro. Perdón. No, y les invito a todos, les invitamos, Leslie, a que nos hagan comentarios en los espacios que vamos a tener este vídeo de YouTube, de Instagram. Bueno, que nos hagan sus comentarios, nos hagan llegar cualquier pregunta que quieran que nosotros les podamos aclarar, y invitarlos a que vayan a nuestro grupo de Facebook que se llama el Club del Libro Leslie. Y bueno, que participen con nosotros en esta lectura, no solo para ustedes, sino transmitirlo a sus hijos, que es importante que conozcan la historia, sean ustedes venezolanos, no latinos, porque la historia da mucho valor en todos los países. Saber de historia de muchos de los países, pues nos abre muchos caminos a no repetir lo mismo, que a veces parece que se repitiera, pero parece que es que tampoco no leemos mucho nuestro pasado para saber qué es lo que vamos a escoger para el futuro, ¿es verdad? Bueno, quedo muy contenta de que estén ustedes, que nos hayan podido escuchar, y contenta contigo, Leslie, que hayas estado también explicándonos todo esto en relación a Casas Muertas. Siempre Leslie nos va a estar explicando para las próximas novelas, y bueno, invitarlos a que estén siempre con nosotros. Bueno, hasta luego. Gracias, Lucía, por esta oportunidad, porque siempre quedan cosas y es importante irles analizando, ¿no? Y si hacemos este video el próximo año, habrá otras cosas diferentes. Gracias, Exactamente. buenas noches, y cualquier cosa, pues se comunican con nosotros. Exacto. Hasta luego.